Oremos juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, en este último tiempo que determinaste, nos perdonaste todos nuestros pecados con tu sangre preciosa para siempre. Gracias por salvarnos gratuitamente. En esta hora nosotros que hemos sido redimidos con tu sangre preciosa, estamos reunidos ante ti, alabando tu gloria y gracia, aprendiendo tus palabras. Gracias por permitirnos la santa comunión con el Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros que estamos aquí en esta hora. Cuídanos con tu mano misericordiosa. Renueva el corazón de cada uno con tus palabras, gracia y el Espíritu Santo. Guíanos para que el resto de nuestra vida no vivamos con la vergüenza. Muchas iglesias que están en todo el mundo y los hermanos que están predicando el Evangelio a pesar de muchas dificultades. Llénalos de tu poder y del Espíritu Santo y gracia y tu palabra, para que sigan predicando el Evangelio con el valor, guiando a muchas almas perdidas ante ti. Llena a todos los que predican de tu palabra y del poder del Espíritu Santo. Guía a cada uno enfermo y débil, para que podamos vivir digno de tus hijos el resto de nuestra vida. Ayúdanos con tu mano misericordiosa, para que ninguno de nosotros caiga. Danos la palabra que necesitamos en cada momento y enséñanos el camino por donde debemos andar. Enséñanos en esta hora la santa palabra y lo que debemos hacer. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 16. 9:16. Incluso si predico el Evangelio, no tengo nada de que jactarme, porque es algo que tengo que hacer. Ay de mí si no predico el Evangelio. Solo leemos un versículo. Hoy me gustaría hablarles del pecado más grande que podemos cometer los cristianos. No es cómodo hablar del pecado, pero aún así tengo que hablar de ello. En cuanto a aquellos que no creen, como sabemos, no hay pecado moral cometido mientras se vive en la carne que no puede ser perdonado por el amor y la gracia de Dios. Sin embargo, en San Juan capítulo 3, versículo 18, dice, el pecado de no creer en el Hijo de Dios, es decir, la gran gracia de Dios, el pecado de no creer en la gran gracia que nos salvó al sacrificar a su Hijo unigénito, no puede ser perdonado, ser condenado y estará siendo juzgado. El mayor pecado no es no creer. En San Juan capítulo 8, versículo 11,
la mujer sorprendida en adulterio. Los judíos dijeron: la ley manda que tales mujeres sean apedreadas. ¿Qué dirás tú, maestro? Esto fue para probar a Jesús. Si dice que no mate, será pecado contra la ley de Dios. Si dice matar, será pecado contra la ley romana, porque sea cual sea el delito. Nadie puede matar a alguien sin el juicio de un juez enviado desde Roma. Entonces, de una forma u otra, lo probaron para atrapar a Jesús. Jesús los sabía todo. Por eso Jesús dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que arroje la primera piedra contra ella. Entonces las personas que parecían que iba a golpear a la mujer y matarla, se retiraron unos por una, desde los mayores hasta los jóvenes. Porque debido a que los mayores habían cometido más pecados como mayores, todos sintieron remordimiento y se alejaron. Ahora solo queda Jesús. Esta mujer debió haber cerrado los ojos, preparada para ser matada a golpes, pero todos estaban quietos. Y Jesús le preguntó a la mujer: ¿dónde están los que os acusaban? Entonces, cuando ella miró a su alrededor, no había nadie. Entonces dijo: no hay ninguno. Entonces el único que puede juzgar a esa mujer es el Señor. No soy de pecado, así que cierra los ojos, y puede haberle matado. Sin embargo, debido a que Jesús vino a salvar a los pecadores, y le dijo a la mujer sorprendida en adulterio: ni yo te condeno, ve y no peque más. Yo no te condeno significa que yo cargaré con los pecados que cometiste, así que no debes hacerlo. No pecar de nuevo. Después de ser salvos, no debemos cometer los pecados morales que cometíamos en el pasado. Por supuesto, las personas que han sido salvas, nacidas de nuevo, aún pueden pecar debido a su vieja naturaleza que aún no ha cambiado. No digo que estés bien pecar, no. Pero si lo hace, habrá disciplina de parte de Dios. En Hebreos capítulo 12 dice: el Señor al que ama no castiga a los hijos de otras personas cuando hace algo malo, pero sí disciplina a su propio hijo, ¿no? Por eso el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Nos disciplinará de muchas maneras. Si has engañado a otros, serás engañado muchas veces. Si has causado daños materiales, habrás sufrido pérdidas aún mayores, tanto en su mente como en su vida. A veces los padres hacen algo mal y el niño puede ser castigado. Algo malo hizo David. Mató al hijo que había dado a luz. En cualquier caso, si un cristiano salvo comete un pecado, Dios no calla. Por eso le disciplina. Sin embargo, aunque haya disciplina, los que verdaderamente sean salvos no serán destruidos. Hay castigo, pero no destrucción. Por lo que estará bien pecando. Es de ninguna manera. Ahora que somos salvos y obedecemos, las bendiciones que Dios nos dará son enormes. Y los cristianos deben vivir adecuadamente como hijos de Dios. Pero hay pecado que los cristianos nunca deberían cometer. No es un pecado moral. Hay pecados mayores que los pecados morales. En Santiago capítulo 4, versículo 17 pone: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Y los cristianos saben hacer el bien. Lo bueno es, desde el versículo 15 en adelante, dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os actáis en vuestras soberbias. Toda actancia semejante es mala. Si es la voluntad de Dios, los cristianos viven. Si es la voluntad de Dios, muere. Ya que sean vivamos o moramos, hacer la voluntad del Señor es lo que los cristianos debemos hacer. Sin embargo, dijo que tratar de vivir de adecuado con los propios pensamientos en el lugar de hacer la voluntad de Dios es un pensamiento malo. Y ahora os actéis en vuestras soberbias, toda actancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice. Lo bueno que hacemos los cristianos es hacer la voluntad de Dios. Es pecado que la gente en este mundo haga cosas malas y perversas. Sin embargo, incluso aquellos los cristianos, aunque los cristianos no hacen cosas morales malas, pero si no hacen lo bueno es pecado. En otras palabras, conocer la voluntad de Dios, pero no hacerla es pecado. Sin embargo, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, el apóstol Pablo dijo así, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad significa ser obligado a hacer algo. Es algo que hay que hacer. Puede haber cosas en nuestras vidas que podemos o no podemos hacer. Pero hay algunas cosas que debemos hacer sin falta. Es impuesta necesidad. ¿Qué? Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, dice. Es algo que debe hacer. Es algo que hay que hacer. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. En otra traducción dice, si no predico el Evangelio, ocurrirá algún tipo de desgracia. Ahora, el pecado de no predicar el Evangelio, ¿qué es lo bueno que puede hacer un cristiano? Bueno, dar comida a los hambrientos, ayudar a los enfermos a recibir tratamiento y ayudar a los débiles. Todas estas son cosas buenas, pero el mayor bien es predicar la gracia de Dios a los pecadores destinados al infierno para que sean salvos. En Filipenses capítulo 1, versículo 5 pone, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Después de ser salvo, uno no vive una vida cristiana solo, sino por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Los que son salvos por la comunión del Evangelio, dentro del Evangelio, ahora no soy solo yo salvo, sino hermanos, hermanas que han sido salvos juntos. Un Dios, un Padre, un hermano, una hermana, ahora personas que tienen la misma fe, la misma esperanza y el mismo propósito de la vida. Y entre aquellos que conviven juntos, Dios también está allí. Esa comunión comenzó y luego dijo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que hizo el Señor entre aquellos que tienen comunión fue que comenzó una buena obra, la cual Dios quiere hacer. En Hebreos capítulo 10, versículo 38 pone, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús vino a este mundo, no era un hombre como nosotros, sino que era igual a Dios, pero apareció en forma humana y vino a salvar a los pecadores. Al mismo tiempo, antes de realizar la obra de la salvación, la vida de Jesús se convirtió en un ejemplo para todos los santos que serían salvos más tarde. Entonces, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, con el poder a Jesús?
Lo que significa que aquellos que son salvos ahorita tienen el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo como aceite. Jesús anduvo haciendo bienes. ¿Qué es bienes? Sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lo bueno que se puede hacer es sanar el alma oprimida por el diablo. Ahora, lo bueno que puede hacer una persona salva es dar el Evangelio a las almas que han muerto en pecados y transgresiones, para que puedan ser salvas, y ayudarles a vivir una vida digna como hijos de Dios. Entonces, la buena obra que hizo el Señor está ahora entre nosotros los salvos. Es lo bueno que se puede hacer para salvar a los que están siendo arrastrados a la destrucción. Hacer buenas obras es la obra más preciosa que Dios nos ha encomendado. Pero el pecado de no hacer esa buena obra, es decir, no salvar las almas de las personas predicando el Evangelio. El apóstol Pablo dijo: aunque predico el Evangelio, no tengo nada de qué jactarme. Eso es algo que no se debe hacer. Era algo que debía hacerse. Pero él dijo: ay de mí si no anunciar el Evangelio. Si no predico el Evangelio, estaré muy descontento. Con otras traducciones dice. Eso es una disciplina. Y los cristianos deben saber que incluso si vive una vida normalmente buena, el pecado de no predicar el Evangelio es el pecado más grande que un cristiano puede cometer. La evangelización la realizan solo los pastores, evangelistas, misioneros. ¿Qué tipo de evangelización deberíamos hacer nosotros como hermanos normales? No es así. Jesús pronunció muchas veces el mandato del Señor de predicar el Evangelio. Antes de ascender al cielo, en San Marcos capítulo 16, versículo 15, dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea será salvo, pero el que no crea será condenado. No es una responsabilidad que solo los apóstoles tengan la responsabilidad de predicar. Esta es una responsabilidad dada a todos los cristianos. Si vemos en Hechos capítulo 8, fue una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todo excepto los apóstoles fueron esparcidos por Judeas y Samarias. ¿Quiénes son excepto los apóstoles? Eran los hermanos. En lugar de dispersarse y evitarlos por miedo a ser atrapados y asesinados, predicaron el Evangelio donde quiera que iban. Si vemos Hechos capítulo 8, vemos que a los hermanos se les dijo que predicara el Evangelio en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Pero se reunieron solo en Jerusalén. Así como una casa está en llamas, las chispas salen volando, se extiende más. Así estalló una gran persecución en Jerusalén. Y estos santos difundieron el Evangelio donde quiera que fueron. Y el Evangelio se predicó en muchas áreas en poco tiempo. Entonces, para aquellos que han sido salvos, su salvación es la misma, es más preciosa. Por eso Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice: ¡qué gran salvación si descuidamos una salvación tan grande! Las personas que no son salvas descuidan esta salvación porque no saben cuán grande y preciosa es. Descuidar significa esto. ¿Cómo escaparemos del juicio? Los que han sido salvos saben cuán grande y preciosa es la salvación que han recibido. ¿Por qué es eso lo más grandes y sorprendentes que Dios ha hecho? Dios sacrificando a su Hijo unigénito para expiar nuestros pecados y salvar nuestras almas es una obra mucho mayor que la obra de Dios creando y gobernando este universo.
con su palabra y poder. No hay nada en la historia de la creación que no pueda hacerse mediante la palabra y el poder de Dios. Y al gobernar la historia humana, hay una cosa que ni siquiera Dios puede hacer, ni siquiera con su palabra y poder. Ni siquiera Dios puede salvar almas con palabra y poder. Pues la paga de pecado es muerte, y que Dios es un Dios justo. La justicia debe juzgar y destruir la paga de pecado. Sin embargo, Dios simplemente perdona y salva a los pecadores. Entonces Dios no sería un Dios justo. Por eso hay que pagar los pecados del lado de Dios. Si una persona quiere pagar por sus pecados, tiene que ir al infierno. ¿Qué debe hacer con eso? Tuvo que enviar a su Hijo unigénito en forma de hombre para tomar sobre sí los pecados del mundo entero y morir en la cruz como ofrenda por pecado. Tenía que derramar la sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice. Entonces, ¿qué es lo más grande que ni siquiera Dios puede hacer a menos que su Hijo unigénito muera? Se trata de salvar a los pecadores. Sin embargo, los creyentes son indiferentes a descuidar tan gran salvación, porque no sabe que cualquier pecado es perdonado, que Dios hizo un gran sacrificio e incluso sacrificó a su Hijo unigénito para salvar a los pecadores. Descuidarlo, eso es lo que significa. Hemos recibido esa tan gran salvación. Sin embargo, por muchos que sepas que tu propia salvación es grande y preciosa, también debes considerar la salvación de las almas de otras personas como grande y preciosa. La obra más grande que hace Dios es salvar a los pecadores. Con ese propósito Jesús murió en la cruz y resucitó. Sin embargo, en el capítulo 20 de San Juan, después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos y dijo: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, así también yo os envío. El Padre envió a su Hijo unigénito, lo envió como ofrenda por el pecado para salvarnos. Entonces un hombre, Jesús, murió por los pecadores, derramó su sangre y perdonó sus pecados para siempre. El Jesús resucitado reveló que Él era el Cristo durante 40 días. Y lo último que dijo Jesús fue: así como el Padre me envió. Jesús completó la obra que el Padre le envió a hacer al morir en la cruz. Pero lo que eso significa es: yo también te envío. Lo que esto significa es que Dios nos ha enviado para decir la verdad de lo que el Señor ha logrado a todos los que han sido salvos. En Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15 pone: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El Hijo unigénito de Dios cumplió la redención y la salvación, pero si no la anunciamos, nadie será salvo. ¿Quién anuncia eso? Jesús, que murió y resucitó y realizó la obra de la salvación. Después de su partida, vino el Espíritu Santo. Entonces, en el capítulo 15 de San Juan, Jesús dijo: cuando venga el Espíritu de la verdad, Él dará testimonio de mí, y vosotros también daréis testimonios, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu Santo da testimonio de lo que hizo Jesús. Recibiréis el poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Eso es la obra del Espíritu Santo que transmite el Evangelio desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo no obra en el aire, sino que primero obra a través de aquellos que han sido salvos. Los que son salvos, los que son salvos han recibido el Espíritu Santo. Gracias al poder del Espíritu Santo, ahora estamos anunciando el Evangelio hasta los confines de la tierra.
el Señor nos ordenó predicar el Evangelio. Sin embargo, el apóstol Pablo también fue un hombre que al principio persiguió a los creyentes en Jesús. Y cuando apedreó a Esteban hasta matarlo, dio un voto y persiguió a los creyentes en Jesús para atraparlo y matarlos. Pero Jesús salvó a Saulo derribándolo. Entonces Saúl se convirtió en Pablo. Entonces se convirtió en apóstol de los gentiles. Entonces el apóstol Pablo tuvo que cumplir la gran misión que le fue encomendada desde el día que fue salvo hasta que fue decapitado mientras predicaba en Roma para anunciar el Evangelio. Estuvo desnudo, hambriento, incapaz de dormir, incapaz de comer, frío y temblando, encarcelado y muchas veces golpeados innumerables veces, asesinado muchas veces, apedreado hasta la muerte, desechado. Pero luego regresó a su vida y predicó. Al mismo tiempo el apóstol Pablo dijo: sed imitador de mí, así como yo de Cristo. Jesús, el Hijo unigénito de Dios, se ofreció a sí mismo como ofrenda por el pecado, hasta el punto de sacrificarse muerte para salvarnos. Desde el día en que fue salvo, el apóstol Pablo fue a Roma y predicó durante 2 años hasta que fue decapitado y murió. No es solo a Pablo. Pedro, los apóstoles y los hermanos de la iglesia primitiva también predicaron de la misma manera el Evangelio. Entonces los cristianos salvos deben saber que ahora somos testigos de Cristo. Seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. Y las personas de todo el mundo son pecadores destinados a ser destruidos. Debemos anunciar la verdad sobre lo que Jesús ha logrado para que puedan ser salvos. Esa es la misión más grande que debe realizar un cristiano. Sin embargo, el pecado de no predicar evangelio es el pecado de abandonar el mandamiento más grande y solemne del Señor. El pecado de desobedecer órdenes. En Jeremías capítulo 48, versículo 10 pone: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Estas son palabras verdaderamente aterradoras. Una persona que descuida la obra de Dios significa que no lo hace. Significa que es un vago. Significa descuidarlo. Entonces maldito será. Las personas deberían hacer la obra de Dios, pero pueden descuidarla. En el pasado los profetas, apóstoles predicaban el evangelio así hasta que moría. Ahora en los últimos tiempos, los que hemos sido salvos decimos: bueno, aunque no predique, cuando llegue el momento, todos los que se salvarán lo recibirán. Y aunque no sea yo, los pastores evangelistas y todos los misioneros están predicando, dicen así. Por supuesto, aunque no predicas tú, alguien más lo hará. Sin embargo, no se puede evitar el pecado de no anunciar el mensaje del evangelio. Entonces debemos entender que el pecado de no predicar el evangelio es el pecado más grande de desobedecer la palabra del Señor. Si vemos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Estas son las últimas palabras que el apóstol Pablo le envió a Timoteo antes de morir. ¿Dónde estaría ese tipo de mandato tan serio? Te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que predique la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo. Si el ambiente es propicio para la evangelización o no. Esto no solo se le da a los apóstoles,
se le da a todos los cristianos. No importa cuán grande o pequeña sea la responsabilidad, sino que la misión es la misma. Entonces, no predicar evangelio es un pecado que abandona el propósito de la vida cristiana. Es el mandato más grande en la tierra que el Señor ha dado a los cristianos. La misión más grande en la tierra que el Señor ha dado a los cristianos. Es decir, el propósito de la vida de los cristianos. En Salmos capítulo 116, versículo 12 pone: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Y los que ya son salvos por Cristo, el unigénito de Dios que fue juzgado y murió por nosotros. Esa gracia, toda esa gracia, para salvar a un pecador como yo, cruzó las estrellas altas y altas y vino a este mundo baja, humilde, y murió en nuestro lugar por los pecadores, miserables como nosotros. Es el maravilloso amor y la gracia de Dios, lo que no podemos imaginar con nuestras cabezas. Pero está claro, ¿qué pagaré a Jehová por esa gracia? Si una persona que ha recibido una gracia tan grande vive sin pensar en devolver la gracia, es un gran pecado. Mis padres me nacieron, me criaron, me enseñaron, pero hay personas que les preguntan: ¿qué han hecho por mí? ¿Qué hiciste por mí? No se le porta bien. Qué pena. Es una completa tradición a la gracia de sus padres, ¿no? Si los padres lo ven cosas así, se sienten muy tradicionados. Por eso cuando los niños crecen y no piensan en cuidar, ayudar a sus padres, solo les preguntas: ¿por qué no mueren pronto? Por eso los padres se sienten tradicionados al final. Y dice: está bien, moriré rápidamente. Por eso se dice que hay muchos ancianos que se suicidan pronto. Bueno, es muy miserable, ¿no? Y tienes que estar agradecidos de que tus padres estén vivos, de todo modo, para poder devolverles el favor. La gracia de Dios es 100, 1000, 10,000 veces mayor que la gracia de nuestros padres. Cuando somos salvos y recibimos esa gran gracia, nos preguntamos: ¿cómo puedo pagarle todas las gracias que el Señor me ha dado? No solo debemos decir con la palabra, como está escrito en la Biblia, sino también preguntarnos en la Biblia con qué vamos a pagar. Hay muchas maneras de agradecer, pagar al Señor en la Biblia. La mejor manera de pagar la gracia de Dios está en Salmo 118, versículo 17. No moriré, sino que viviré. Pueden recitar todo, ¿verdad? Entonces se puede memorizarlo, ¿no? No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Cuando una persona salva muere, rápidamente va delante del Señor. Los que han sido salvos no deben tener miedo de morir. Cuando muera, me gradúo de esta universidad de sufrimiento y entro en la universidad de la vida eterna. La quiebra de este mundo es la vida eterna. No hay nada que arrepentirse en este mundo. Debemos saber que el propósito de los cristianos que viven en este mundo no es vivir con el deseo de comer bien, vivir bien como otras personas del mundo. Ya sea que vivamos o muramos, sin importar las dificultades que enfrentemos, lo hacemos ahora para el Señor. Lo que Dios ha hecho, contamos. En Salmos 66, versículo 16 pone: venid y oíd todo lo que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. ¿Qué ha hecho Dios por mi alma? Debemos contar la palabra de gran sacrificio de Dios de su Hijo unigénito, incluso muriendo en la cruz para que otros puedan ser salvos. Si anunciamos, algunos serán salvos, ya que escuche o no, hablas mis palabras, dice. Pero este importante mandato del Señor, la misión de los cristianos y el propósito de nuestra vida en la tierra son eso. Cualquier cosa que hagas
y sea negocio, comercio, trabajo, cualquier otra cosa que hagas, es un medio. Y ahora el propósito es difundir el Evangelio de una forma u otra. ¿No es así? No puedes olvidar eso. Si un cristiano pierde su misión, el propósito de vivir, es lo mismo que estar muerto. Así que ahora el propósito de vivir sin morir es anunciar la palabra de lo que Dios ha hecho. Vamos a buscar San Juan capítulo 4. San Juan 4. Versículo 35. San Juan capítulo 4, versículo 35. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Jesús estaba pasando por la ciudad de Samaria y estaba cansado del camino. Y estaba en el mercado cuando sus discípulos fueron al pueblo y compraron algo de comer y se lo llevaron a Jesús. Rabí, por favor, come. Entonces, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Jesús no comió nada en realidad. Mi comida es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. Una persona hambrienta busca comida más que cualquier otra cosa, ¿verdad? Una persona sedienta necesita agua. Cuando Jesús estaba más cansado y hambriento, dijo, mi comida es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. ¿Y qué significa? La voluntad del Padre es salvar a los pecadores, incluso al más pequeño de estos. No es la voluntad de vuestro Padre que esté en el cielo que se pierda uno de estos pequeños. Esta mujer samaritana, pecadora, escuchó la palabra del Señor y fue a predicar a su vecindario. La gente del pueblo escuchaba a la mujer y pensaba que algo extraño estaba pasando. Y cuando salía, Jesús dijo a sus discípulos, ¿no dijiste que faltaría 4 meses para que llegue la cosecha? Quizás los granos apenas estén empezando a ponerse verde. Después de 4 meses llegará el tiempo de la cosecha. Eso es lo que dice cuando ve el grano en el campo. En las palabras de Jesús, alzad los ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega. Jesús está diciendo, levantad los ojos, no los campos, levantad los ojos espirituales y mirad los campos. Este mundo es un campo administrado por Dios. Los samaritanos están saliendo por el medio del campo ahora mismo. Míralo por allá, se han vuelto blancos para la siega. Aunque Jesús aún no había muerto en la cruz, se le dijo bajo la premisa de que Jesús los salvaría mediante su muerte en la cruz y su resurrección. El blanco para la siega, el que siega es segador. Ya recibieron salario y recogieron fruto que lleva a la vida eterna. Una persona salva es un cosechador que había recibido todo el salario. Es una persona que debe anunciar el evangelio hasta su muerte, aunque no dé nada. Recibió salario y recogió fruto que lleva la vida eterna. Si salvas a los pecadores destinos al infierno, se convierte en grano que va al almacén del cielo, que conduce a la vida eterna. Para que se alergan juntos y siembren los que cosechan. El que sembró fue Jesús. El trigo del cielo cayó a la tierra y murió. Y lo que están dando mucho fruto es que ahora estamos predicando el evangelio que el Señor ha cumplido. Somos un segador. No importa
qué tan maduros estén los granos si se cosecha. Si no se cosechan, simplemente se secará y morirá después del tiempo de la cosecha. Estuve allí la última vez mientras iba al seminario de Jeonju. Miré por la ventana del tren. Y cuando miré hacia afuera, vi espigas de arroz amarillas en los campos. Fue más de la mitad. Y en algunos lugares se han recogido todos y en otros todavía quedan algo. Y vi que había cosechado aproximadamente tres cuartos del campo. Probablemente ahora ya hayan cosechado todo. Mientras lo miraba, recordé la palabra de Jesús. Alzad los ojos y mirad el campo, están blancos para la siega. ¿No deberíamos cosecharlo rápidamente antes que pase el tiempo de la siega? El que cosecha ya recibió el salario, recoge fruto que lleva a la vida eterna. Recibir salario significa, los que han sido salvos ya han recibido toda la gracia de Dios. Así que aunque nadie dé nada, hemos recibido salario. En el campo es difícil comprar trabajadores, por eso dicen que pagan los salarios por adelantados. Y luego cuando llega el momento de trabajar, llama a esa persona y trabajan. Y luego como recibieron un salario, deben trabajar. Asimismo, todos los que han sido salvos y los que predican ya han recibido su salario, entonces ya somos deudores. Todos los que se salvan son como trabajadores de la cosecha que recibieron un salario. Ya no es sorprendente que estamos recogiendo fruto para la vida eterna, que no es la clase de grano que se come, que se deja atrás, sino que estamos recogiendo frutos para vida eterna, que ahora va al almacén del cielo. ¿No es maravilloso? Para que los que siembran y los que cosechan se regocijen juntos. El Señor murió como un grano de trigo para salvarnos, y debemos cosechar lo que el Señor sembró. Por eso nos regocijamos con el Señor. Entonces, si anunciamos el Evangelio, muchas almas se salvan. Cuando estemos ante el Señor que ha cumplido la obra de la salvación, y nosotros, los que difundimos el Evangelio, nos regocijaremos grandemente con el Señor. Si vemos a Mateo capítulo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tiene pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay muchos que cosechar. Ya pasó la temporada de cosecha de los granos que están maduros en los campos. Pero solo hay unos pocos segadores, obreros. ¿Qué vas a hacer al respecto? Ya que las personas que deberían cosechar simplemente están sentados haciendo otras cosas. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Se lamenta el Señor. La era de la gracia está por terminar. El día de regreso del Señor está cerca. Y ha llegado el momento para que aquellos que no han sido salvos enfrenten el juicio final. Hay demasiadas personas no salvas a nuestro alrededor, ¿no? Todavía hay personas en nuestras familiares que no han sido salvas, vecinos, amigos y familiares. Y todo el que está afuera es un alma preciosa creada a imagen de Dios. Y Jesús murió por ellos también. Pero esto no lo saben ellos, ¿verdad? ¿Qué deberíamos hacer? Tenemos que decirlos. Por tanto, debemos cosechar rápidamente antes que termine esta temporada de cosecha. Y en Proverbio capítulo 10, versículo 5 dice: el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. El tiempo de la cosecha es muy ocupado. No hay tiempo para descansar, debido a que tenemos que trabajar tan duro sin siquiera tener tiempo para comer. Tenemos que cosechar
todo rápidamente antes que pase la temporada de cosecha. En el tiempo pasado se decía que los estudiantes, incluso los de escuela primaria, tenían vacaciones temporales durante la temporada de cosecha para que recojan por lo menos algunos granitos. Pero esta temporada de cosecha está por terminar. Hay mucho que cosechar todavía. Pero un hijo que se supone que debe cosechar el grano está durmiendo, tomando una siesta. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza, dice. En este mundo se queda dormidos por deseo carnal y hace otras cosas. ¿No es así? Si no lo hago, otro predicará, así dice. Pastores y predicadores están trabajando duro. Si es verdad, ellos están trabajando duro para salvar. Entonces, ¿no eres responsable de predicar? ¿En qué parte de la Biblia dice que los hermanos no tienen que evangelizar? Si descuidas una salvación tan grande, sabes que tu propia salvación es grande y preciosa. Entonces, ¿por qué descuida la salvación de las almas de otras personas? ¿Por qué lo desprecia e ignora? ¿Estará bien? En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2 pone: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo es el momento de ser salvo? Ahora. Cuando predicamos a los no creyentes, dicen: oh bueno, necesito ser salvo, por cierto, pero ahora estoy ocupado, así que lo haré poco a poco. En general, estas personas no pueden salvarse. El diablo los seguirá convenciendo así. Está bien, poco a poco, hasta morir. Un día una persona puede morir repentinamente, ¿no? Puede morir de repente a causa de un desastre, o un accidente de tránsito, o por una enfermedad. ¿Qué tan frágil es nuestra vida física? Hay que recibir la salvación antes de morir, ¿verdad? ¿Por qué está muy ocupado por muchas cosas? ¿Por qué hacen así? Porque no saben nada. Porque descuidamos una salvación tan grande. Sin embargo, si una persona saben que su propia salvación es grande y preciosa, también debe considerar grande y preciosa la salvación de las almas de otras personas y no descuidarla. Ya que sea salvo o no, yo no lo sé. Después de algunos intentos, dejan de predicarlos. Se rinde. No puede hacer así. Debemos continuar. Si descuidas la salvación de las almas de otras personas, no podrás salvarlas. Debemos comprender cuán grande y preciosa es la salvación. Así que ahora la era de la gracia está llegando a su fin. ¿No sabes que la venida del Señor está tan cerca? ¿Qué pasará cuando venga el Señor? Nosotros ya iremos ante el Señor, pero los que no son salvos perecerá para siempre. ¿No eres responsable de eso? Si descuidamos la grande y preciosa, asombrosa salvación que Dios logró mediante el sacrificio de su Hijo unigénito, entonces no evangelizar lo que fueron salvos, primero, es un pecado. Si no lo hace, no podrá salvar esa alma. Entonces, en Romanos capítulo 10, versículo 14, pone: ¿y cómo oirá sin haber quien les predique? Si mantenemos la boca cerrada y no predicamos, nadie se salvará. Conocemos la promesa: cree en el Señor Jesús, tú y tu casa serás salvo. Si eres salvo primero, la puerta a la salvación en esa casa estará abierta. Entonces, ¿eso significa que su familia será salva automáticamente? No. Debes orar para que tu familia sea salva. Como alguien que ha sido salvo, debes dar el ejemplo. Debemos seguir evangelizando con un corazón sincero.
Tenemos que ser persistentes. Entonces, si no se predica el Evangelio, nadie podrá salvarse. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como el Padre me envió, así también yo os envío, dice. Somos enviados primero. ¿Por qué vivimos personas salvas en esta tierra? ¿Viven porque no pueden morir? ¿O porque se arrepienten de algo en el mundo? No. Por nuestro propio bien. Es 100 veces mejor ir rápidamente ante el Señor. Cuando miramos a aquellos a quien que se les ha asegurado la salvación y lleva una vida cristiana antes de ir ante el Señor. Bienaventurados los que de ahora en adelante mueren en el Señor, en capítulo 14 de Apocalipsis. Si dice el Espíritu, descansará de sus trabajos, porque las dificultades de los trabajos terrenales han terminado y han entrado en el descanso eterno. Las personas que han sido salvas tienen algún tipo de apego o deseo en este mundo, al igual que las personas que no son salvas. Todo se pudrirá y desaparecerá. Si nos presentamos ante el Señor, incluso hoy, nuestro trabajo y sufrimiento terminará. Entraremos en el descanso y la gloria del Señor. Encontrarnos con el Señor que nos salvó, encontrarnos con nuestro amado Padre Celestial y con los hermanos santos que precedieron. Cuando pienso en eso, quiero ir rápido al cielo. ¿Por qué vives en este mundo? Porque tenemos trabajo que hacer. Así que mi pequeño deseo es, cuando haya terminado todo lo que yo pueda hacer, lléveme, Señor, a ese día. Cuando eso termine, ya no habrá razón para que yo esté vivo en este mundo. Bueno, las cosas físicas, todos los demás, si Dios permite vivir hasta ahí, terminará todo. Porque no hay nada que pueda hacer. Entonces Santiago capítulo 4, versículo 17 pone, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabemos que la voluntad de Dios y la evangelización son las cosas más grandes y preciosas. No lo hacen, aunque lo saben. Sigue poniendo excusas. Por tal cosa, para tal cosa no puedo. Por tal ambiente. Hay tantas excusas. Aunque escuche o no escuche, que prediques la palabra, esté tiempo, fuera de tiempo. Busquemos Proverbio capítulo 24. Proverbios 24. Del versículo 11. Del 11 al 12 les leo. Libra a los que son llevados a la muerte y salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijere, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Estas palabras son en realidad palabras temibles. ¿A quién le dio eso? ¿A quién? Que han sido salvos. Libra a los que son llevados a la muerte y salva a los que están en peligro de muerte. Las personas en este mundo, los familiares, vecinos, parientes o cualquier otra persona que no son salvas, están siendo arrastrados a la muerte, ¿verdad? Salva a los que están en peligro de muerte. Salva a los que el diablo está arrastrando al infierno. Significa que no permita que perezcan. Significa ayudarle a ser salvo. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá
y dará al hombre según sus obras. No lo supimos, no lo sabía. Se están arrastrando al infierno, pero realmente no lo sabías. Eres bueno mintiendo. Después de que Caín mató a Abel, y Dios le dijo esto a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Él dijo: yo no sé, ¿soy el guardia de mi hermano? Decían que no lo sabía, aunque no lo ha matado. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Cómo clamaría? Dios mío, mi hermano Caín me mató, por favor, venga a este enemigo. Hay personas arrastradas a la destrucción, y hay muchas personas a nuestros alrededores a las que podemos ayudar, pero las dejan en paz. Ciertamente no lo supimos, no lo sabía. ¿Por qué no lo sabes? Está engañando a tu conciencia. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Dios pesa nuestros corazones. El guardia de nuestras almas traspasa nuestros corazones. Los cristianos están engañando a su conciencia. Y dará al hombre según sus obras. ¿Según qué? Obras. Debemos saber que Dios nos juzgará por el pecado de no predicar evangelio. Los que se salvan no van al infierno, pero allí son juzgados por no haber hecho buenas obras. Si vemos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 9, el apóstol Pablo dijo: por tanto procuramos también, o ausente o presente, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea buena, sea mala. El apóstol Pablo se esforzó por ser alguien que agrada al Señor, que sea viva, que muera. ¿En qué se gozaría el Señor? En San Lucas capítulo 15, versículo 15 pone: hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dios se complace mucho cuando un pecador destinado a la destrucción es salvo. Se siente muy feliz cuando los cristianos predican el evangelio. Y cada persona se salva, ¿no? Y no somos felices cuando cada persona recibe la salvación. Y se predica el evangelio en muchos lugares del mundo y muchas personas se salvan. Entonces nos sentimos felices. ¿Deberían solamente ser felices? No hacerlo. Debemos hacer lo que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios. Y dará al hombre según sus obras. Según lo que cada uno haya hecho, sea bueno o sea malo. Hacer la voluntad de Dios es bueno. No hacer la voluntad de Dios es malo. Vivir según la carne es malo. Vivir según el Espíritu Santo es bueno. Es bueno agradar a Dios. Y no agradar a Dios es malo. Se dice que Él nos juzgará, sea buena, sea mala. En este momento estamos de paso, pero no debemos olvidar nuestro propósito de estar en esta tierra. Digamos que estaba conduciendo un coche y vi morir a una persona tras un accidente en la carretera. Y si simplemente los dejas pasar y dirá: oh, eso es lamentable, y va a morir pronto. ¡Qué lástima, qué lástima! ¿Debería pasar entonces, por muy ocupado que esté? Hay que meter a esa persona en el coche y llevarla al hospital o llamar a ECO 911 lo antes posible.
Es justo intentar salvar a esa persona de alguna manera, ¿verdad? Si pasa de largo después de ver a alguien a punto de morir, te conviertes en un asesino indirecto, ¿no es así? En San Lucas capítulo 10 hay una parábola de Jesús. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, y los ladrones lo desnudaron y golpearon, dejándolo medio muerto. Pero un sacerdote que pasaba por allí lo vio y le dijo: «Oh, te encontraste con un ladrón, está a punto de morir, es una lástima». Ahí pasó de largo. Cuando lo vio y pasó evitándolo: «Estoy ocupado», fingió no verlo y pasó de largo el sacerdote. Y luego un levita, es una persona que sirve en el templo, también lo vio el levita y pasó evitándolo. Esos sacerdotes y levitas son personas que sirven bien a Dios. Pero ¿por qué simplemente miraron a las personas que está a punto de morir y pasaron de largo? ¿No les importaría si muere o no? Pero pasaba un samaritano y al verlo tuvo compasión de él. Se acercó a él, derramó aceite y vino sobre sus heridas y las vendó. Y lo puso sobre su animal y lo tomó, lo llevó a un mesón y lo cuidó y lo salvó. Ese buen samaritano es Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Ve y haz lo mismo. Una persona salva debe convertirse en un segundo samaritano, así como el Señor me salvó a mí. Hay alguien muriendo, simplemente pasas de largo, lo está evitando. ¿Sería posible evitar la presencia del Señor? Así como Jesús hizo para salvarnos y nos ordenó ir y hacer lo mismo. Y además, como ya no tengo mucho tiempo, hablaré rápidamente sin buscar la Biblia. Si al ver Ezequiel capítulo 3, versículos 17 y 19, Dios advirtió al profeta Ezequiel: «Te he puesto como atalaya sobre la casa de Israel. Escucha la palabra de mi boca, adviértelas de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre te mandaré de tu mano». Este atalaya tiene dos significados. Es una persona que ve de lejos, y el siguiente es el vigilante, como dice estos días. Hace guardia y comprueba si el enemigo viene o no. Entonces tiene que permanecer despierto. Tienes que ver al enemigo venir desde lejos y tocar la trompeta cuando lo vea. Deberían tocar la trompeta de advertencia. ¿Estará bien no tocar la trompeta durante la noche cuando el enemigo está atacando? Por eso, si el atalaya muere por no haber tocado la trompeta, le demanda la sangre de ellos. Por lo tanto, escuche o no escuche, que pronuncie la palabra de mi boca. Así dice el Señor Dios: el que oye, oirá; el que no oye, no escuchará, porque son rebeldes. Aunque lo escuche o no, tenemos la responsabilidad de anunciar la palabra. No soy responsable si no escuche mi mensaje. Sin embargo, si no lo anuncio, soy responsable de ellos. Somos vigilantes, atalayas. Si no predicamos el Evangelio sabiendo que se va al infierno ellos, es igual que no tocar la trompeta viendo venir el enemigo. Y en Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo dijo: «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree».
predicar el Evangelio es el poder de salvar a los creyentes. ¿Cómo yo puedo avergonzarme del Evangelio cuando es el poder de Dios? En el pasado, cuando la gente que decía que creía en Jesús le daba vergüenza compartiendo el folleto, la invitación, decía, oh, crea en Jesús, hablaba con vergüenza, a pesar de que estaba repartiendo folletos. ¿Tanto te da vergüenza evangelizar? Hace mucho tiempo, cuando yo viajaba solo para evangelizar, sucedió algo así algunas personas que habían sido salvas se estaban reuniendo allí, pero dije allí a ellos, les dije, había bastante diáconos, madre de la iglesia, por favor hazme algo de ropa, haz una de estas medidas túnicas con un borde como Jesús el cielo en el frente y atrás arrepentíos y creen en el Evangelio en la espalda. Entonces me preguntaron, ¿qué vas a hacer? Andar vestido así. Si camina vestido sin nada más que diciendo cosas como arrepiéntete y cree en el Evangelio, la gente lo leerá. Entonces lo que la gente dijo eso, Dios mío, es por vergonzoso, no lo hagas. En ese momento uno de los diáconos fue salvo y el apellido es el señor On, y nunca lo olvido. Me dijo, lo haré por usted. Entonces me puse un abrigo de color oscuro y una media chaqueta y escrito Jesús el cielo y luego arrepentíos y creen en el Evangelio. Entonces me lo vestí con la Biblia y aunque no digo nada, lo ven así. Dice Jesús el cielo, resurrección y vida eterna, arrepentirse y creer en el Evangelio. Todo lo leían. Incluso cuando yo subía al autobús y solo leía por dentro y por atrás. Fue divertido. Al principio era un poco tímido, pero yo pensaba, ¿qué tan vergonzoso será? Me avergonzaba al inicio, pero después de un poco tiempo no había nada de qué avergonzarme. Incluso si me subía al tren, si tomaba un paquete de folleto, usaba esa ropa. Una vez, mientras estaba predicando en un tren, sentado justo al lado de la ventana, alguien me llamó tocando las ventanas afuera y yo abrí la puerta y alguien me dio el dinero. Dios mío, ¿por qué? Porque estaba emocionado, conmovido. De todo modo, así no tuve nada de que avergonzarme más adelante y luego me quité la ropa y cuando lo quité un hermano me pidió que se lo diera y lo di. Nosotros podríamos avergonzarnos del Evangelio. A algunas personas les da vergüenza incluso leer la Biblia en público. Les da vergüenza. Hay que leerla sin vergüenza. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si en San Marcos capítulo 8 versículo 38 pone, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo de Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Se dice que si nos avergonzamos del Evangelio del Señor, el Señor también se avergonzará de esas personas cuando vengan. Nunca se sabe lo que podría pasar. ¿Cómo podríamos avergonzarnos del Evangelio? Y en los Romanos capítulo 1, versículo 14, el apóstol Pablo dijo eso. A griegos, no a griegos, a sabios, no a sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros los que estáis en Roma. Deudor. La Biblia dice, no debáis nada a nadie. El Señor murió para salvarnos. ¿Cuántas personas sacrificaron sus vidas para traernos este Evangelio? Por eso hemos sido salvos y estamos en deuda con Él. Predicar el Evangelio es como un deudor que paga su deuda. Una persona que no predica el Evangelio de Cristo, es lo mismo que una persona que tiene toda su deuda y no tiene intención de pagarla. Una persona que está endeudada tiene la obligación de pagar la deuda, pero no cumplir con esa obligación es pecado.
y también una persona a la que no le gustan las dificultades y los sacrificios por el bien del Evangelio. Se necesitan muchos sacrificios y sufrimiento para anunciar el Evangelio. En San Juan capítulo 12, versículo 24 dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Jesús cayó del cielo a la tierra y murió para salvarnos. Es solo un grano de trigo. Murió el Hijo unigénito y nacieron muchos hijos. Y ahora como un grano de trigo, mi muerte es un autosacrificio. Mi tiempo, mi material, mi libertad, mi felicidad, hasta mi vida si es necesario. Donde no hay sacrificio no ocurre operación. Entonces Hechos capítulo 20, versículo 24, el apóstol Pablo dijo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Puedo dar incluso 100 veces de mi vida. De hecho, el apóstol Pablo sufrió tanto por causa del Evangelio que incluso fue a Roma y fue decapitado mientras predicaba. Donde se predicaba el Evangelio, siempre hay sufrimiento y sacrificio. Debemos entender que el Evangelio se difunde a través del sufrimiento y el sacrificio de los cristianos. Además, si vemos en Lucas capítulo 16, de 9 a 11, ¿qué significa decir, ganad amigo por medio de la riqueza injusta, para que cuando éste falte, os reciba en las moradas eternas? Para predicar el Evangelio debemos sacrificar nuestro tiempo y todo lo que tenemos, pero también debemos sacrificar cosas materiales. Se debe sacrificar muchas riquezas para anunciar el Evangelio. Ganad amigo por medio de las riquezas injustas. ¿Qué clase de amigo? No estoy diciendo que hagas amigos en este mundo, sino amigos que irán al cielo. En San Juan capítulo 15 Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El Señor es el quien entregó su vida para salvarme y hacerme su amigo. Tenemos que sacrificar nuestro tiempo, toda nuestra libertad y nuestras riquezas para salvar otra alma. Sabe que necesita mucha riqueza para anunciar el Evangelio, ¿verdad? También deben enviarse misioneros. Quizás no sepan cuánto cuesta enviar un misionero a una familia. Si pensamos en el dinero, no podríamos enviar misioneros. Actualmente nuestra iglesia en Corea está enviando muchos misioneros a 82 países extranjeros. Y hay aún más predicadores nativos. ¿Y cómo evangelizamos casi en países pobres? Tenemos que enviar los fondos para la evangelización. Cuesta mucho dinero para llevar a cabo la evangelización. Y nuestra iglesia está haciendo eso. Lo estamos haciendo sin mucha dificultad. ¿Por qué? Porque ahora la iglesia ha crecido tanto. Estoy decidido a enviar misioneros, aunque no pueda ir como misionero. Si vemos la ofrenda realizada a misioneros de todo el mundo, es asombroso, de verdad. De modo que el Evangelio se difunde activamente. Sin tal sacrificio, la evangelización no sería posible. Dios está trabajando para garantizar que estas fervientes oraciones y sacrificios no sean en vano. Por lo tanto, ganad, amigo, por medio de la riqueza injusta. Si sois salvos, os haréis amigos, para que cuando estéis faltes, cuando todo en el mundo llegue a su fin, ellos, los amigos que he hecho, os dará la bienvenida a nuestra morada eterna. La morada eterna es el cielo. Cuando vayamos al cielo, el Señor no solo nos aceptará, sino también los que fueron salvos mediante nuestro sacrificio. Personas que no solo evangelizaron directamente, sino que indirectamente ofrendaron materiales, fueron salvos mientras ese material
estaban siendo utilizados. Ahora probablemente no sepamos quién fue salvo y por qué sacrificio. Sin embargo, cuando vayamos ante el Señor, sabremos quién y qué sacrificio hicieron para ser salvo. Y a veces cuando viajo a extranjero, mis hermanos y hermanas me esperan en el aeropuerto. A veces me cuelga un ramo de flores en el cuello. Y cuando vas a un lugar lejano por primera vez y te bajas en el aeropuerto y no encuentras a nadie esperándote, ni a nadie te reciba, ¿qué tan solitario sería? ¿Quién te daría la bienvenida cuando vayas al cielo? No sabemos quién es el salvo debido a nuestro arduo trabajo, sacrificio, debido a nuestros sacrificios materiales. Pero Dios lo sabe todo. Conozco personas que han sido salvos. En ese momento nuestro conocimiento será completo, tal como el Señor lo sabe. Entonces dije que nos daría la bienvenida. Entonces en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, antes de su muerte final: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dios obra con poder entre aquellos que sufren con el Evangelio. Dios no obra a través de las personas mezquinas y egoístas. Dios no usa personas que evangelizan para ganarse la vida. ¿Dónde está tal personas en la Biblia? Personas que decidieron morir por el Evangelio. Entonces, el pecado de no evangelizar también es una personas que ignoran la recompensa y la gloria eterna que el Señor quiere dar. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Después de ser salvo, sacrificamos nuestro tiempo, nuestro material, nuestra libertad, nuestra felicidad e incluso nuestra vida por el Señor, por el Evangelio. Si hacemos eso, habrá recompensa eterna y gloriosa por ello. Romanos capítulo 8, versículo 17 pone: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y sufrimiento y sacrificio son temporales, pero la gloria es eterna. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17 pone: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cuánto podría sufrir por el Evangelio en este mundo? Sin embargo, la gloria que da el Señor es gloriosa y eterna. ¿Pero no te gusta? Alguna persona dice así: oye, ¿qué haces si recibes esa recompensa? Yo solo me voy al cielo, basta. Si hubiera sabido que esto sucederá, habría vivido una vida más valiente, pero vivió una vida cobarde debido a este cuerpo sin valor, lo descubrirá. En 1 Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque el Señor os recompensará con estas cosas eternas, gloriosas. Por eso debemos trabajar duro antes de presentarnos ante el Señor. En el Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, pone: he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. El Señor quiere venir pronto también. ¿Por qué? Para recompensarnos. Mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. La salvación se recibe igualmente por la gracia de Dios, pero debemos saber que la gloria es diferente dependiendo de cómo cada uno vivió para el Señor y el Evangelio. Después de ser salvo, esa gloria es eterna. Se dice en 1 Corintios capítulo 3 que hay salvación, pero hay salvación vergonzosa. Otros reciben gloria, pero yo nada tengo. En la ceremonia de graduación, algunas personas obtienen premios por ejemplaridad,
premios por asistencia perfecta, etcétera, ¿no? Pero si no obtienes ningún premio, ¿qué sentido tiene? ¿No te daría vergüenza? Por eso sé fiel hasta la muerte, yo os daré la corona de la vida. Todo lo que tenemos en este mundo es en vano, pero lo que vivimos para el Señor, para el Evangelio, nunca es en vano. Sin embargo, hay personas que dicen que son salvas, pero no tienen ningún interés en la evangelización. ¿Solo se acabará con la salvación? ¿Estás seguro de que eres salvo? Cuando veo gente así, honestamente dudo de su salvación. ¿Realmente la recibió o no? ¿Está el amor y la vida del Señor en esa persona? Hay alguien muriendo a tu lado, pero no tiene ningún deseo de mirar atrás. Si ve a alguien que se muere de hambre, ¿no le compraría al menos pan? Si alguien cae al agua a pasar, ¿no te lanzaría, intentaría salvarlo? ¿Qué vamos a hacer con los pobres almas que nos rodean? Hay muchos que debemos hacer para predicar el Evangelio. Así que mientras recogemos el grano del tiempo, antes que pase la temporada de cosecha ya casi está. Todo el grano de campo ya debía haber sido cosechado. Sin embargo, en Jeremías capítulo 8, versículo 20 pone, pasó la siega y terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. La cosecha pasó, el verano ya pasó, el grano en el campo dice, nadie nos salva, nos recoge. Estamos esperando las guadañas de segador, pero no hay ningún segador. La temporada de cosecha está por terminar. La temporada de cosecha está pasando, pero todavía no somos salvos. Estamos suspirando. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a fingir que no escuchaste? Tenemos que hacer algo. Si hago lo mejor que puedo, Dios obrará a continuación. Entonces, antes que venga el Señor, antes que termine la era de la gracia, antes que llegue la noche en que no podamos trabajar, debemos predicar rápidamente el Evangelio del Señor para que muchas almas puedan ser salvas. No se está llevando a cabo activamente la obra de la salvación de Dios en todo el mundo a través de nuestra iglesia. Por eso debemos orar juntos, colaborar juntos, anunciar el Evangelio juntos, sacrificar juntos para lograr la obra del Señor. Oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, tuviste la misericordia de nosotros cuando estábamos lejos de ti en medio de pecado. Recibiste el juicio y la maldición que nosotros debíamos recibir. Gracias por salvarnos gratuitamente y perdonarnos con tu sangre preciosa. Y nuestro cuerpo y alma son tuyos. Deseamos vivir el resto de nuestra vida para el Señor y el Evangelio. Hay muchas almas perdidas a nuestro alrededor. Sabemos que si no predicamos, ninguno de nuestros familiares, parientes, vecinos podrán recibir la salvación. Ayúdanos a no desperdiciar la oportunidad que nos diste y a usar de manera preciosa nuestro tiempo, nuestra material, nuestra libertad para tu gran operación, para predicar el Evangelio. Utilízanos preciosamente para tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén.